Mundial de la Salud Sexual. Así que vamos a estar hablando de eso a partir de este momento con la médica sexóloga Magdalena Jovanova, nuestra columnista, pero además vamos a hablar del cáncer de próstata y la sexualidad, ¿no? Recién me decía fuera de aire Magdalena que en su consultorio hay muchas personas que se acercan con esta enfermedad y bueno, a ver qué tipo de vida sexual pueden llevar. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Magdalena? Buenos días, ¿qué tal, Sole? Gracias por recordar el Día Mundial de la Salud Sexual, que es un día importante para todos. Vamos a hablar entonces primero del tema del cáncer y cómo se vincula eso con la sexualidad, qué tipo de vida sexual se puede tener, en qué fase y la todo prevención, eso, ¿no? también. La prevención, lo que tiene que ver con la importancia de estudio a tiempo, a partir de qué edad, de todo eso. Y luego repasamos un poco lo que es el Día Mundial de la Salud Sexual y bueno, y qué es tener una salud sexual. Bueno, me parece fundamental hablar del cáncer de próstata y la sexualidad porque es un cáncer con mucha incidencia y, a ver, en Uruguay hay en promedio una incidencia de 1.500 casos por año. O sea, 1.500 varones se enferman de cáncer de próstata anualmente en Uruguay. Eso si lo comparamos, 600 mueren por año, 600 varones. Digo esto porque es importante, más allá de la sexualidad, es un tema que médicamente nos tiene que interesar, porque para reiterar creo que no nos tenemos que hacer hincapié en esto para que los varones concurran al médico y se hagan los estudios correspondientes. Sí. No, perdóname, que me quedé pensando, la cifra la verdad que impacta, es un número altísimo. Si lo comparamos con el cáncer de cuello de útero, con el cáncer de ovarios, con el cáncer de mama... Es similar. Es el segundo, a ver, en cáncer es la segunda causa de mortalidad por cáncer en Uruguay. O sea, estamos hablando, digo, las cifras en Uruguay de cáncer son altas siempre porque es un país envejecido. Claro. Sabemos que las causas de las enfermedades crónicas en los países envejecidos, como las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, siempre son de alta incidencia. Por tanto, se asemejan a los países de alto desarrollo, ¿no es cierto? Claro. Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta para, sobre todo, incidir en la prevención, porque sabemos que una vez que la causa está desarrollada, digo, ya es más difícil, ¿no? Los tratamientos. Bien, pero ya que hablamos de la prevención, entonces, ahí va, ¿a partir de qué edad, qué tipo de estudio, con qué especialista? Bien, lo primero que existe y se ha desarrollado es el antígeno prostático, o sea, el PSA. El antígeno prostático, vamos a ver, ¿cuándo es que se tiene que hacer anualmente? Se tiene que hacer en forma protocolar anualmente, una vez por año, a todos los hombres mayores de 50, en términos generales. Pero bien, cuando hay hombres con factores de riesgo, por encima de 40 años, con factores de riesgo como haber tenido un padre, un hermano o un hijo con cáncer de próstata o de raza afrodescendiente, son dos factores de riesgo importantes. Con ese factor de riesgo, o bien con un PSA igual o mayor a 2,5. Esa es una cifra que tiene que ver con el estudio. Exactamente, que es de ahora vemos cuáles son los valores. Con esos factores de riesgo, el PSA por un hombre de 40 o más años tiene que realizarlo anualmente o cada 6 meses. Bien. ¿Sí? Si no, de 50 años con valores de PSA bajos, tiene que hacerlo anualmente. Es lo que se considera apropiado. Es un estudio que los hombres les suelen tener mucho miedo. El PSA es un examen, vamos a ver, el antígeno prostático es un examen de sangre solamente. El valor normal es entre 0 a 4. Ese es el estudio que habría que hacerse todos los años. Todos los años. Es un análisis de sangre. Es un análisis de sangre que no solamente indica la posibilidad de tener un cáncer de próstata, sino además puede ser que te indique los valores altos tener una próstata agrandada. Claro. Que eso todos los hombres van a tener una próstata agrandada, todos los hombres que están por aquí y todos los hombres del país van a tener sin duda la próstata agrandada. ¿Sí? A partir de determinada edad. Sí, a partir de los 50 empieza a agrandarse la próstata, eso sin duda. O sea que los valores de próstata van a dar un poquito por encima de 0 siempre. Eso el médico lo tiene clarísimo dependiendo de la edad del paciente. Y muchas veces valores altos de PSA indican próstata agrandada simplemente, pero cuando no tenemos un valor alto
tenemos que identificar si realmente se trata de un cáncer de próstata o una hiperplasia prostática benigna. Y en ese caso se hacen otros estudios, como el tacto rectal, que tanto miedo a veces le tienen a los varones, o bien, y además, ecografía. Ecografía también. Ecografía. Y otros estudios para identificar si realmente se trata simplemente de una hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento de la próstata benigno, o un cáncer. Bien, y el examen de sangre, sobre todo el examen de sangre para arrancar, lo manda el médico general. Sí, por supuesto. Que se tendría que hacer todo el mundo anual. Todo el mundo, el médico general, PSA, está indicado protocolarmente. A ver, examen general, un médico general ya sabe, realiza lo PSA, bien, por supuesto, perfecto. lo tendrían que realizar. De hecho, inclusive ayer por WhatsApp estuvimos intercambiando algunas ideas. Hay un decreto del Poder Legislativo donde establece un día anual gratuito para todos los hombres, tanto del sector privado como público, para realizarse los chequeos de la salud sexual masculina. Inclusive tenemos en el Noviembre Azul, que se llama, que es el mes de la salud sexual masculina, que algún día vamos a hablar, que no solamente está para el cáncer de próstata, sino también para la salud testicular y demás. Pero yo veo que los hombres y los varones no tienen la misma concientización que las mujeres para realizárselo. Pero quizás ni sepan que existe el día ese que se puede tomar. No, yo creo que no. Yo creo que no. Lo sé porque incluso lo estuvimos hablando acá entre compañeros. Claro. Todo el mundo sabe que para hacerse el Papa Nicolau uno tiene el día libre y pago en el trabajo. Claro. No se sabe. Pero quizá tendríamos que incluirlo en el carnet de salud. Sería una buena propuesta. Sería una buena propuesta. Porque realmente las cifras son muy altas de la incidencia de cáncer de próstata. Además el Papa Nicolau te lo piden para cualquier carnet de salud laboral o de aptitud física. Exactamente. Es decir, todavía no pensamos realmente en la salud masculina, en la salud sexual masculina. Es una cosa que deberíamos pensar. Bien. Estimada, pasando un poco al tema de la vida sexual. Sí, y de la vida sexual que se puede llevar o no, o en qué medida con un cáncer de próstata. Bien. En tratamiento. A ver, siempre cuando hay un cáncer de próstata, por supuesto que requiere un tratamiento. Los tratamientos de los cánceres de próstata van dependiendo del estadio del cáncer de próstata. Claro. Porque, el cáncer de próstata da síntomas, muchas veces no los da, otras veces sí, da los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, que son los crecimientos de obstrucción urinaria. Es decir, los síntomas de obstrucción son la micción frecuente, el varón siente los deseos de orinar frecuentemente y sobre todo en la noche, lo que se llama nicturia, pero queda un residuo miccional en la vejiga que da la necesidad de orinar con frecuencia y poco. Claro. Orina y poco, y cuando termina de orinar hay un goteo involuntario al final de la micción. Eso es como un síntoma. Ese es uno de los síntomas de la hiperplasia benigna, pero el cáncer generalmente, como es periférico, generalmente no da síntomas tan frecuentemente, los da tardíamente. Sí, exactamente. Y a veces da síntomas cuando ya hay metástasis. ¿Y hay alteraciones sexuales, por ejemplo, que puedan indicar? El cáncer no, los da generalmente el tratamiento. Sí, los síntomas generalmente tienen que ver con la vía urinaria, que ya empiezan a molestar, ¿no? Entonces a veces cuando hay sintomatología consultan y en ese caso tenemos que sospechar, mandamos PSA y bueno, en fin, empieza por supuesto la serie de acontecimientos y los estudios. Cuando empiezan los tratamientos, todos los tratamientos tienen siempre alguna consecuencia a nivel de la esfera sexual. Los tratamientos suelen ser combinados, depende del estadio del cáncer. A veces está la prostatectomía radical, luego se puede combinar con radioterapia y por último la hormonoterapia, que la hormonoterapia lo que intenta es erradicar o bloquear completamente la testosterona, que es la hormona masculina, que fomenta o estimula el crecimiento de la glándula prostática. Bien, pero ahí es cuando... Bueno, no, en todos hay algún efecto. En la prostatectomía radical a veces ahora cada vez con las cirugías más avanzadas cada vez menos, pero generalmente al extirpar la glándula, las bandeletas nerviosas, los nervios que van hacia el pene, se extirpan también involuntariamente, aunque las cirugías más modernas como el Da Vinci, que es una técnica quirúrgica robótica, cada vez menos, mucho más precisas y conserva parte de los nervios.
Generalmente no. La hormonoterapia disminuye mucho el deseo sexual, la libido, al disminuir la testosterona y también provoca disfunción eréctil. Pero en todos existe tratamiento posible. No voy a decir que van a estar como antes, pero en todos existe tratamiento y por supuesto... Para contrarrestar, digamos, sí, por supuesto, los efectos de los tratamientos. Proerectógenos y demás, nunca testosterona, que está contraindicada una vez que se detecta y se diagnostica el cáncer de próstata, pero sí proerectógenos y una cantidad de alternativas más para sobrellevar la vida sexual de las personas. Bien, interesantísimo, Magdalena. Vamos a dejar un último minuto para hablar de lo que decíamos al comienzo, ¿no? Hoy 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual y si tuvieras que decirlo en una, en dos, en tres frases máximo, ¿qué es una salud sexual? ¿Qué es derechos sexuales. Inclusión sexual, tanto para discapacitados como para orientación, es decir, todo el mundo tiene derecho a una salud sexual, todo el mundo tiene derecho a ser informado, todo el mundo tiene derecho a elegir cómo llevar su vida sexual y sobre todo la educación sexual, que eso es tan importante. Está buenísimo, pero lo último que me queda es, o sea, es importante llevar una vida sexual. No, digamos. Cuando uno dice, bueno, hay gente que... No, llevar una vida sexual, como opte la persona. La gente debe optar, pero ¿cómo deben ser las opciones? Porque eso es lo importante. Sí. Las opciones deben ser en base a la educación sexual. ¿Qué nos da la educación sexual? Libertad. Porque a veces la gente dice, no, la educación sexual te va a inducir a tal cosa, te va a inducir a tal otra. No, la educación sexual es libertad. La libertad te da la posibilidad de optar y de elegir. Elegir en solitario, con personas de otro sexo, con personas de tu mismo sexo, si no tenés libertad, si no tenés educación, no tenés libertad porque no tenés conocimiento. Y ahí es donde no podés elegir. Preciosa e importante columna esta, Magdalena. Muchísimas gracias. Nos reencontramos en 15 días.